placer, estimados televidentes, radioescuchas, lectores, poder compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro. Pretendemos de alguna manera con nuestros comentarios, nuestros análisis, la reflexión que hacemos en cada uno de nuestros programas, llevar hasta ustedes un punto de vista que sea agradable. Jamás nuestra intención será arrojar la piedra sobre un tejado ajeno, sino más bien de reflexión, en donde los que me acompañan en cada uno de los paneles, pues dan su opinión, pero respetamos la opinión de ustedes, quienes a final de cuentas, tras el análisis, siempre tendrán la última palabra. Entonces deseamos realmente que sea un programa ameno, un programa que pueda servir tanto para el despertar de conciencias y, ¿por qué no?, jamás dejaremos de aprender como seres humanos, y creo que estas son las oportunidades que nos brinda la vida para poder seguir creciendo. Lamentablemente la persona, el hombre que se cierra en decir que lo sabe todo, que no quiere saber más, automáticamente está cerrando su oportunidad de crecimiento y de conocimiento, porque en la vida es claro, jamás dejaremos nosotros de aprender. Así que, Efraín Ibarra, bienvenido, ¿cómo estamos? Pues muchas gracias, Rubén, por habernos invitado de nuevo aquí a este programa, y esperamos, ¿verdad?, que sea del agrado y sea de grande interés para todos los que nos oyen, los que nos miran. Pues hay una intención, y la intención es ampliar cada día más y más, y que la gente vaya paso a paso dándose cuenta de lo que realmente la palabra del Señor nos ofrece a todo ser humano. Bienvenido, Efraín Ibarra. Muchas gracias. Maestro, conocedor de la materia, bienvenido. Tenemos también a la licenciada Judy Jiménez, pues en Ciencias de la Comunicación, que de alguna forma está colaborando con esta programación, y por qué no poniendo también su granito de arena en estos comentarios. Bienvenida, Judy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí a mis compañeros y a todo el auditorio que nos va siguiendo, y el tema que vamos a tratar hoy, sin duda uno de los más interesantes, sí, así es, y actuales que se vive hoy en día en el mundo. Mencionando el tema, de acuerdo a lo que dice Judith, pareciera ser un poco rudo, un poco crudo, porque lo es, pero vuelvo a repetir, es dentro de una sana exposición y a final de cuentas nos llevará a esta reflexión. El tema es la fácil certificación de títulos religiosos incrementan, proliferación de apostolados prostituidos en las ciencias humanas y las huecas sutilezas. Un título un tanto fuerte que estará, digamos, en nuestros muros, en nuestros portales a partir ya del día de mañana, dentro de los editoriales y dentro de esta programación de Claro y Oscuro para Berea Visión Internacional, tanto aquí en los Estados Unidos como en la República Mexicana y pues universalmente. Quisiera que me permitieras, Efraín, Judith, dar entrada nada más a lo que viene siendo este punto de vista, y a partir de aquí podemos ir desglosando, ¿no? El mundo religioso vive con intensidad la proliferación de los autoapostolados. Pareciera ser que es una epidemia que se empieza a dar, digamos, en lo que viene siendo en el continente americano, aquí en América Latina, en Europa, en África, en Asia y en muchos otros lugares del mundo. Sobre todo, quiero matizar esto por lo que se da en América Latina. Comentando fuera de cámaras, me decía Efraín Ibarra, de una organización que parte de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, en un ministerio llamado Ebenezer, de apóstoles también, que se autodenominan. No puedo pasar por alto el encuentro que tuvimos en su momento, digamos, en la ciudad de Juárez con Amatuli Valente y un grupo de supuestos apóstoles de la palabra que le acompañaban.
Esto habla, por decir así, de la facilidad con que este tipo de líderes, sean sacerdotes, sean, digamos, evangélicos, van prostituyendo, por decir así, los sagrados ministerios apostólicos, que son dados a cuentagotas, vamos a llamarle, y que tienen unas características tan especiales, tan difíciles de Únicas. complementar, de llenar, Efraín, tú lo sabes. Únicas. Y que de la noche a la mañana surge por ahí, digamos, un doctorcito, teólogo, filósofo de la iglesia romana, y se hace allí un pequeño ejército y les llama apóstoles de la palabra, y les da, tratando de igualarse, digamos, al único que tuvo esa facultad en su momento, hace ya cerca de 2000 años. Más de Y que hoy, por decir así, proliferan, volvemos a repetir, en todas partes del mundo. Se hablan de apostolados hechos a mano, Así es. a granel, Y o es de que aquellos autodidactas, sí, lo que quería Dime, decir dime. es que hoy es tan fácil agarrar un título de pastor y es como abrir cualquier negocio. definitivamente, es un negocio. Sí, Bueno, ok. y doctrinas o iglesias las ponen en cada esquina. Y fíjate que dentro del tema, ahí vamos sin duda a llegar. Pues estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de apostolados autodidactas o académicos, que son comparables al mundo del glamour en el pensamiento del editor, y las pasarelas, en donde los diseñadores lucen sus mejores creaciones para impactar a los buscadores del diseño vanguardista en ese ramo. Hablamos de un fenómeno de modernidad que el mundo religioso está imitando, bajo sus propias creaciones, entre estos el apostolado, profetas, diáconos, obreros, entre otros, que son investidos y desde luego titulados con el glamour nada sacro de los vividores de la fe. ¿Parece fuerte, Efraín? Pues fuerte e interesante. Sí. Y es un placer, una alegría, ¿verdad? Tomar este tema abiertamente, porque pues realmente hay un compromiso, y qué bueno que los que nos escuchan, los que nos atienden, no lo consideren como algo de tirar solamente, o que sea, no solamente, o que sea tirar piedras en el tejado ajeno. No es nuestro propósito, al contrario. Habiendo un compromiso con la verdad, quien está comprometido con ella, pues no rehúye, no se esconde bajo libros, bajo letras, bajo escritos, bajo resúmenes que se hagan de alguna suma teológica o de cualquier cuestión de alguna persona que se atribuye a alguna revelación. Más bien es exponer e invitar a la gente para que dialoguemos, para que nosotros estamos abiertamente para analizar cualquier punto, porque este tema realmente es de vital importancia, porque los que se autodenominan apóstoles de Cristo y que tienen la verdad, y hay programas en la radio o en televisión donde comienzan a proliferar y con una seguridad dicen tener la verdad y tener compromiso, pero da la casualidad que cuando uno les aborda con una pregunta, rehuyen a ese compromiso, a dar respuesta, una respuesta concienzuda, basándonos, veraz, bajo la palabra de nuestro Dios, en unos términos civilizados, Rubén. Digo, términos civilizados es con una madurez. Los problemas o asuntos personales de ministro o predicador, esos pasan a segundo término. Más bien, el enfoque primero es darle importancia, no que se rehuya, darle importancia a lo que es la sana doctrina del Señor. Porque ellos previnieron, los apóstoles del tiempo que Cristo dejó, que se levantaría, y el mismo Señor Jesucristo, cuando anunciaba la venida de Él mismo y la venida el fin de todas las cosas, decía acerca de que se levantarían falsos cristos y falsos maestros que engañarían aún a los escogidos, Rubén. Sí. Entonces, es muy importante. Yo quiero concluir mi participación en este segmento, el Señor Jesucristo en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3,
Cuando el Señor, habiendo doblado su rodilla y levantando sus ojos al cielo, habiendo orado al Padre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, decía muy claro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces, es importante conocer a Dios. Entonces, eso es lo que está, este tema que estamos abordando es de vital importancia. Y voy a acuñarlo con lo que acabo de leer, como con el texto que decía el apóstol Pablo en aquello que decía, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, es muy importante. A la iglesia de Roma le escribía. Interesante, Judith, porque tú mencionabas hace un momento sobre la facilidad. Hablamos de estos iluminados, los iluminados de este siglo, y no solamente de este siglo, en los siglos pasados, pero hoy está esta proliferación. Ofertan, digamos, estos ministerios, decía Judith, como si fuera un negocio. Como si abrieran alguna tienda, algún negocio en cada esquina, y cada día vemos que son más y más líderes religiosos que están surgiendo, porque es muy fácil, si hablamos aquí en Estados Unidos, obtener un permiso, certificado, un certificado, y también en América Latina. En América Latina, no sé si ha escuchado hablar de un gran prominente, Cash Luna. Sí, uno de tantos. Uno de tantos. Él dice que por sus presentaciones cobra casi $50,000 solamente por presentarte. Todo traducido al estilo americano, en dólares, en billetes, en para presentaciones. Todo esto es como un negocio. Nada de cuestiones de fe, de amor, de misericordia, nada de una evangelización efectiva, honesta, como decía Efraín, con palabra de verdad. Bueno, estamos hablando de estos personajes que instituyen en el momento actual carreras cortas, carreras fáciles, en donde, por decir, el personaje, la mujer que quiera, por decir, trascender a través del, abordando el cristianismo, abanderando el cristianismo, pues hoy le es fácil alcanzar, por decir así, este tipo de grados ministeriales. No hace mucho tiempo tratamos nosotros, Efraín, con un personaje que, por respeto, no voy a dar su nombre, pero que nos favoreció en su momento, digamos, con la radio, porque lideraba ella, por decir, un grupo de grandes evangélicos, y desde luego ella lo hacía con dos propósitos. Una, tener control para poder apercibir algún apoyo, y el otro por una buena fe que mostraba en que Cristo fuera predicado conocido en la radio, que fuera. Entonces, nos dio la facilidad de que los precios eran bajos. Por un tiempo, casi 15 años estuvimos con ella en esa radio, pero la intención, por decir así, de estas personas que tratan de mezclar lo terreno, en este caso las ciencias humanas, con lo espiritual, siempre lleva un propósito. La mayoría, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Efraín, tú lo sabes, que se presentan, digamos, en estadios como el Welcome aquí de San Diego, o en cualquier otro, digamos, estadio abierto, cerrado, auditorio, llevan, digamos, siempre ya un contrato de por medio. Así es. Donde se va a cobrar la entrada, en donde el asistente va a pagar, por decir así, el escuchar la predicación de un personaje que por sus frutos y que por sus palabras y que por su doctrina es conocido. No son de Dios, porque realmente lo suyo es terreno y es material. Y Rubén, perdóname, hay que hacer una diferencia entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría, pues vamos a decir en un de sentido, de Dios, sí, ¿no? de la no, pero yo todavía quisiera, antes de nombrar a ella, es correcto, nombrar a lo que es dice que la sabiduría humana es terrena y lo dice animal y diabólica el apóstol Santiago. Pero hablando de la humana, en ese nivel, jamás estaremos en contra de ese desarrollo y esa aportación que han hecho a la humanidad, hombres que han entregado su vida a la ciencia para mejorar
y para beneficiar en muchos aspectos a la humanidad. Y de ello jamás estaremos en contra, al contrario, porque Dios le da entendimiento al hombre. Así es. Pero hablando de... Sabiduría de hombres para hombres. Así es. Porque dice la palabra de Dios que el hombre espiritual lo acomoda todo en su orden, ¿verdad? Hablando de lo espiritual, por ello decía el Señor Jesucristo, muy importante, y recuerdo cómo Él en su expresión hablaba acerca de que Él se alegraba. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 25, decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. O sea, Él hablaba algo diferente y la gente daba testimonio de Él y decía, ¿de dónde Él habla estas cosas sin haber estudiado? Un hombre sin letras lo consideraban porque lo conocían. Entonces hay que hacer una grande diferencia. Si nosotros nos enfocamos y hacemos una revoltura de lo material, de lo terreno con lo espiritual, entonces en ese concepto, en ese tenor, jamás le daríamos ninguna oportunidad a personas que no tienen ninguna preparación académica o universitaria. Jamás le daríamos. Caemos en ambigüedades. Así es. Que no definen realmente lo que es de Cristo y lo que es terrenal. Fíjate que Santiago el apóstol, por lo que tú estás mencionando, fue directo cuando él dijo, ¿acaso, dice él, puede la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Dice él. Así también dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y luego habla con esa crudeza que le caracterizó. Dice, catalogando la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios, como primeramente dijo él, pura. Después dice pacífica, amable dijo y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías tampoco. Pero aclaró también, la insensatez del hombre, dijo él, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dijo él, sino que es terrenal, animal y diabólica. Así es. Quisiera añadir algo. Adelante. A veces se considera y se generaliza porque debemos de ser muy selectivos en acomodar y saber de qué hablamos y sobre qué hablamos. Por eso decimos, no rehuimos al diálogo civilizado, a la plática en donde pongamos en la mesa, por decir una expresión, con claridad lo que son las cosas. A veces se nombra y escucho yo que dice, y se sataniza la palabra o se generaliza en decir, todo lo religioso no pertenece a Dios. Y dicen, el Señor los reprobó. Y bajo ese tenor señalan y dicen que esa palabra de religión no procede de Dios. Yo escuchaba a un pastor que su área de él es allí en Escondido, en el área de Escondido, Vista, no recuerdo ahorita, no traigo la memoria su nombre. Yo tengo su número de teléfono, yo traté de hablar con él al aire, pero pues no hubo la oportunidad de hacerlo, pero posteriormente hablé un poco con él y le decía y le señalaba, ¿me podrías explicar acerca de lo que el apóstol Santiago escribía y decía acerca de lo que es la religión? Y le daba el texto. Y él decía, bueno, es que debemos de ver el contexto, léelo hacia arriba y léelo hacia abajo y te darás cuenta que hay religión de hombre y hay religión de Dios. Así es. La reprobada dice muy claro, la religión del tal es vana. ¿Cuál? Aquella en donde no está al tanto de las necesidades de las viudas y de visitar a los huérfanos. Entonces, dice, porque la religión pura y sin mácula, y yo le decía, ¿me podrías explicar esa porción? Y tuvo que aceptar él, tuvo que aceptar, y le digo, dice, bueno, pero es que, le digo, tú tienes un compromiso, dijiste que estabas comprometido con la verdad. ¿Sabes en tu lugar qué haría el Señor Jesucristo o alguno de los apóstoles que hablaron la verdad? Es declararle
abiertamente, como lo hizo el Señor, respecto a los que ahorita están condenando como los religiosos de la antigüedad que fueron reprobados. Dijo el Señor, haced como ellos dicen, mas no como ellos hacen. No hagáis. Quiere decir que la enseñanza, y estoy hablando de tiempos, no estamos viviendo el mismo tiempo, ni la misma ley procedente de Dios, pero no debemos ni dejaremos de aceptar que aquella enseñanza fue de Dios en su debido tiempo. Así es. Vamos a ir a un corte, estimado televidente. Vienen los puntos más interesantes a tratar. Les invitamos a ver la segunda parte de este programa. Lo que quiero cerrar es que la sabiduría terrenal es propiedad del hombre para el hombre. Siempre será terrenal. Y esta es la que se transmite de generación en generación, lamentablemente, llevándonos al punto en donde hoy estamos sumidos, liderados en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, por hombres que han pretendido igualarse al conocimiento de Dios o que se doctan de ser los que vienen a traducir los misterios de Dios en las Escrituras. Vamos a regresar con un punto importante. Regresamos, estimado televidente.